Buenas tardes, queridos radioescuchas, donde quiera que nos estén sintonizando. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad y Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, deseando que donde quiera que ustedes se encuentren reciban palabra de Dios. Abran su corazón, abran su mente y dejemos que Dios nos hable en esta tarde. Le pedimos al Espíritu Santo que Él sea nuestra inspiración, que todo lo que Él hable sea para su gloria y que podamos nosotros transmitir lo que Él quiere para cada uno de ustedes y para nosotros también. Ricas bendiciones y esperamos que el tema de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo sé y creo que va a ser un tema muy bonito para poder entender el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros y también respuesta a preguntas que le hemos hecho a Dios y que muchas veces no recibimos respuesta porque no leemos la palabra de Dios. Y realmente a veces pues, tenemos que leer la palabra de Dios, estar en oración, estar en comunión con el Espíritu Santo y tenemos la respuesta de Dios ahí, ¿verdad? Entonces el tema que hoy traemos se titula Señor, tú eres el alfarero, nosotros barro somos. ¿Y por qué este tema? Porque muchas veces nosotros como cristianos pensamos que pues, la vida de un cristiano es pues, nada más ir a la iglesia los domingos o en alguna festividad. Ahora que se acerca Navidad, pues ya nos sentimos todos bien contentos, ¿verdad? Porque en muchos lugares, en muchos países, se hace festividad por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos todos a lo mejor esa tendencia de, ay, qué bonita la Navidad y la Nochebuena y todo eso, pero ¿qué de nuestra vida particular, verdad? ¿Qué de nuestra vida particular? Y ese tema nos conlleva en que tenemos que ser semejantes a Cristo, y es muchas veces que Dios trabaje en nuestro carácter, que Dios trabaje en nuestras emociones, porque el propósito de Dios hacia nuestra vida es que llevemos mucho fruto en donde quiera que nos encontremos, en cualquier situación de nuestra vida. Entender que el propósito de Dios sobre nosotros es que alcancemos más vidas para Cristo, nos asemejemos a Él, que realmente seamos imagen de Dios y que seamos extensiones de Cristo para el avance de su reino. Entonces así es el tema. Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, y está ese tema basado en varios pasajes que los vamos a leer y, y a reflexionar poco a poco para poder entender así la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer tres versículos primeramente, en el cual debemos entender que Dios es el alfarero. El oficio del alfarero, pues lógicamente es tener un material en el cual es moldeable y que pueden hacerse figuras muy bonitas, ya sea de cerámica, ya sea de barro, ya sea de ese tipo de materiales, y que en la mente y en el corazón del alfarero, él ya tiene cómo va a estar terminado su trabajo, pero siempre es cuestión también de cierto tiempo para él estar dándole forma a toda esa masa que no tiene forma todavía, que es la preparación, pero el alfarero ya sabe cómo va a quedar, se puede decir, su producto final, ¿verdad? Entonces, vamos a leer tres versículos de nuestra Biblia donde habla que Dios es el alfarero. Jeremías 18, del 1 al 4. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero, y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puede hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Gloria a Dios. Entonces, como nosotros podemos, escuchamos en esta escritura, realmente cuántos de nosotros tenemos que dejar a Dios
ser el alfarero en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos pensamos que están bien así en nuestra manera de ser, en nuestra cultura, en nuestras emociones, pero Dios quiere trabajar en nosotros para quitarnos todas las cosas que muchas veces al alfarero, que es Él en este caso, no le agradan y que nosotros pensamos que están bien, pero muchas cuestiones de esas a veces hacen que nuestra vida no lleve el propósito del cual Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, hay pues, hermanos que uno ve que todavía pues, seguimos con ciertas emociones, actitudes que no le agradan a Dios y lógicamente hacen mella en otras personas que muchas veces oímos de esas palabras, dicen, no, pues si él se comporta así, que es cristiano, pues cómo voy a yo querer tener una vida semejante a él. Entonces muchas veces nuestro carácter tiene que ser moldeado por Dios en nuestra vida, pero tenemos que dejar que Dios haga obra en nosotros, ¿verdad? A veces sabemos personas de un carácter muy feo, de que hay violencia en nuestra vida, de un carácter muy explosivo, que está fuera de los límites, pues, a los cuales Dios nos ha dado un temperamento, ¿verdad? Y que puede ser de mal testimonio, porque muchas veces un carácter explosivo o violento no es controlable. Entonces muchas veces ese carácter pues, puede llegar a una agresión física, aún como cristianos puede haber una agresión verbal, pues a veces hasta de malas palabras o groserías o maldicencias hacia otra persona, hacia otras personas, aún en la familia, aún en la iglesia, por lo cual tenemos que dejar que Dios haga su obra fuerte en nosotros. Yo, por ejemplo, a veces digo de mi testimonio que una persona muy celosa en manera de ser, pues que eso me traía muchos problemas, pero pues yo pensaba pues que así era posiblemente ya sea mi papá o mis antepasados, y era normal, pero ya después de que tenía esos arranques de celos, pues pues no era una cosa agradable, ¿verdad? Porque ya en ese momento ya uno podría ofender a la otra persona y decirle cosas que a veces dentro de la cabeza se forman ideas, imágenes que van más allá de la realidad. Y entonces pues yo clamé a Dios, le dije, Señor, pues yo sé que tú dices en tu palabra que aquellos que tienen celos, que tienen iras, pues no dan imagen de tu reino. Y entonces le dije, Señor, pues ayúdame pues, a moldear esa parte de mi vida. Y realmente Dios se ha actuado mucho en lo que es en mi persona, en mi personalidad, en mi carácter, en esas emociones nocivas para la persona, para el hombre, en la relación entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues también lógicamente, para nosotros que todavía tenemos algún problema en nuestra vida, le voy a decir verdad, por ejemplo, pues, si uno es muy tímido, pues va a estar muy difícil que uno proclame el reino de Dios, que si Dios ya nos ha mandado a hacer una encomienda que dice vayan y prediquen el evangelio a las diferentes partes del mundo, es tener contacto con personas para decirles Cristo te ama. Pero imagínense, si una persona que aún que recibió a Cristo y aún que el Espíritu Santo está obrando en él, hay parte de su personalidad que es muy tímida, es muy cohibida y le da todavía temor o dudas de hablarle a otra persona, pues quiere decir que no ha dejado actuar el Espíritu Santo en la transformación en su persona, ¿verdad? Y eso lo digo porque también yo tenía un problema ahí para explicar cosas en público,
me ponía muy nervioso y me bloqueaba y pues ya no sabía ni qué decir. Y le dije, Señor, pues yo quiero enseñar tu palabra, yo quiero hablarle a otros de Cristo y necesito tu ayuda. Y lógicamente no era de que a veces son cosas que no se hacen de la noche a la mañana, sino simplemente me decía, ok, pues voy a moldearte. Entonces, ¿qué necesitas? Pues estar interactuando con más personas. Ah, pero pues para esto, la primera vez que me dijeron, pues vas a participar en una predicación, no, duré como 2 semanas que no podía dormir y ore a Dios de que me ayudara para que no se me olvidaran los versículos, pero fue un de que si quieres que algo suceda en tu vida, tienes que darle la oportunidad a Dios que actúe en tu persona. Así que me puso a predicar una vez, otra vez, en la escuela a exponer ya con más facilidad, a dar clases, y fueron ya situaciones así muy continuas, que ya finalmente me di cuenta de que Dios ya estaba obrando en mi persona como un alfarero para poderme quitar esa situación, la cual no servía para predicar el Evangelio. Y gracias a Dios porque esto me ha permitido pues conocer personas pues, de otros países, de hasta enseñarles cosas que a lo mejor nunca me hubiera imaginado que eso hubiera sucedido, ¿verdad? Entonces, Dios va dando la pauta cuando tú le dices, Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero, y si hay cosas que aún no te agradan, Señor, trabaja en mí para ser semejante a Cristo. Entonces, hay otro versículo que también es muy bonito, yo creo que muchos se lo saben, que es Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, a veces uno reniega de muchas cosas, que a veces uno piensa que las cosas que a veces pensamos que nos va mal como creyentes, porque a veces la gente se nos pone en contra porque pues, predicamos a Cristo, o porque por nuestra manera de ser, pues a mucha gente le caemos mal, y a veces pues decimos, Señor, pues entre más cerca estoy de ti, hay mucha gente que no quiere nada de ti y pues les caigo mal. Y a veces pensamos que también algunas cosas que nos salen mal, pues muchas veces para que nosotros empecemos a confiar más en Dios. Y lógicamente, pues, si hay cosas que decimos, yo no necesito a Dios, pues también Dios nos va poniendo a prueba para que confiemos más en Él y menos en nosotros. Entonces, Dios tiene un propósito en ti, y Él que comenzó la buena obra, con todas las cosas que te vayan pasando en el proceso de tu vida, Dios las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aunque pienses que las cosas te van mal, Dios actúa para bien en ese tipo de situaciones para tu vida. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo que Dios es el alfarero. Se hace cerca otro año, otro año, el 2022, y mucha gente pues se pone a proyectarse con buenos deseos, con nuevos objetivos, nuevas metas, pero finalmente nuestro objetivo como creyentes es ser más semejantes a Cristo, más para alcanzar a otros para el reino, ir a predicar el Evangelio, a enseñarles que Cristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para orar por los enfermos, para ayudar a los que necesitan de nuestra ayuda, todo ese tipo de cosas, pero eso es lo que uno como creyente debería de desear, ¿verdad? Agrandar el reino de Dios. Pero si uno se pone a preguntarle a la gente, ¿qué esperas para el año 22? No, pues yo quisiera tener un carro mejor, y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero dejamos las cosas de Dios en forma secundaria. No, pues quisiera tener más casas, quisiera esto, quisiera lo otro, y muchas veces ya lo material está por encima de lo espiritual. Entonces, oramos en el nombre de Jesús que nuestros propósitos para el siguiente año sean más que nada para agrandar el reino de Dios, para que más personas conozcan de Cristo. Ahora, pues ¿quién es el barro? Pues vamos a ver unos versículos en los cuales nosotros como personas, Dios dice, yo soy el alfarero, tú eres el barro. Imagínense la vasija de barro,
muchas veces quiere hacer ella o formar sola, ¿verdad? Pero pues, lógicamente no se puede, entonces tiene que ser el alfarero el que le dé la forma. Y es más, si la pieza en cuanto es presentada al alfarero no le agrada, pues la tumba de nuevo, la deshace de nuevo para volverla otra vez a formar y darle la forma que el alfarero quiere. Vamos a ver qué dice Romanos 9 del 20 al 24. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo? ¿Por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para su uso especial y otra para su uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella, y así que Dios nos llamó a uno dentro de los judíos y a otro dentro de los entre no judíos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces altercamos con Dios, ¿verdad? Confrontamos a Dios de cómo somos, ¿verdad? Cómo es nuestra apariencia, cómo es nuestra voz, cómo es en el lugar que nacemos, nuestro estatus social. A veces, Señor, ¿por qué no me permitiste mejor nacer en una familia con mayores recursos financieros? ¿Por qué no permitiste que mi familia fuera pues de mayor solvencia económica? ¿Por qué tengo este tipo de rostro? ¿Por qué estas manos? ¿Por qué camino así? ¿Por qué no soy como fulanito, sutanito, menganito? O las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no tengo pues, la figura así como aquella artista, aquella actriz? ¿Por qué no canto igual? Muchas cosas en las cuales no estamos contentos con nuestras personas. Y así como dice, si no nos amamos nosotros a nosotros mismos como somos, ¿cómo vamos nosotros a amar a las demás personas? Entonces, dejemos de altergar con Dios, aceptémonos como somos. A veces entre los mismos cristianos dicen, híjole, ¿cómo no puedo ser como aquel evangelista, como aquel maestro, como aquel pastor, como aquel hermano pues, lógicamente todos han tenido un proceso diferente por el cual Dios nos ha formado así de diferentes vasijas, pero a cada uno con un propósito muy especial. Si tú a lo mejor piensas que Dios no te tiene tomado en cuenta en los propósitos de Él, pues la verdad estás muy equivocado. Porque dice la palabra de Dios que Él dio talentos, dio habilidades para que des fruto a 100 por uno, a 70 por uno, a 30 por uno, de acuerdo a tu capacidad. Yo no puedo comparar, por ejemplo, con alguno de los apóstoles, ¿verdad? Porque el Señor, Él los escogió. Pero aún en nuestros días sigue el Señor escogiendo a siervos que estén dispuestos a dejarse moldear para que Él pues manifieste su gloria y su poder en aquellos que se dejan forjar, aquellos que se dejan moldear a su imagen, a su forma, para que cumplan el propósito que ellos deben de tener en su vida. ¿Qué dice ¿cuál es Segunda de Timoteo 2 del 19 al 21? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues realmente nosotros, muchos pues de nosotros a veces hasta se
puede decir, como a veces decimos, pecamos de soberbios, ¿verdad? Porque queremos ser como instrumentos ya de oro, que el orgullo, nos jactamos de que, ay, Dios me ha escogido y que ya hago esto, ya hago lo otro, ya te parecemos dueños de la iglesia, ¿verdad? Pero pues, lógicamente no, o sea, tenemos que preferir mejor la humildad y el Señor, aquí estoy, como tú quieras, yo te sirvo, si es estando en la casa de oración, haciendo tus servicios de limpieza, cuidando tu templo, ser administrador de tus cosas, pues déjame hacerlo, Señor. Algunos tal vez tengan otro tipo de talentos o propósitos, o aún sean pues más siervos que yo, ¿verdad? Que estén más con ese corazón dispuesto a entregarte todo a ti, Señor. Pero tenemos que ser humildes ante la presencia de Dios, decirle, Señor, pues yo tengo muchos defectos todavía, tengo muchas cosas que entregarte, tengo este carácter, tengo que hasta en lo personal no me agrada esto como soy, pero solamente tu poder y a través de tu Espíritu Santo puedes transformarme, Señor, para ser la persona que tú quieres que sea. Entonces, nosotros somos el barro y como el barro, pues lógicamente tenemos que dejarnos moldear por el alfarero. ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Amén, gloria a Dios. Entonces, como les digo, ¿verdad? Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien, sea cual sea lo que te suceda. A veces uno va a parar al hospital enfermo con un dolor, pero pues uno no ve más allá que a veces la pura enfermedad, ¿verdad? Pero cuando uno está en ese cuarto de hospital, también Dios se manifiesta para que puedas tú hablarle a aquellos que están a un lado de ti acerca de la misericordia y el poder y el amor de Dios, que tal vez nadie más tenga más oportunidad que solamente tú que estás en ese lugar, puedes hablarles del amor de Cristo. Entonces, pues gloria a Dios por ello. Daniel 3:19-25 dice así: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó del aspecto de su rostro contra Sadras, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadras, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y le habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadras, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadras, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadras, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadras, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues, lógicamente, aparte de que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Todo el proceso para formar la vasija, pues se dan cuenta, generalmente tienen una mesa y una rueda para estar girando ahí la masa del barro, y le va moviendo, le va con la mano dándole forma y dándole forma, de tal manera pues que tiene que ser
cuando termina la vasija tiene que ser probada, tiene que ser calentada para darle la dureza, pulida para que brille. Entonces, si uno lo ve en la vida personal, tiene que ser probada nuestra fe. Como creyentes, si no has recibido alguna prueba que realmente que estés en el punto hasta perder la vida o de perder tus bienes materiales por Cristo, pues a lo mejor tengas otras pruebas más pequeñas en tu vida, pero tu fe tiene que ser probada. De otra manera, pues vienes a ser igual que las demás personas. Entonces, cuando realmente te lleguen las pruebas, debes entender que Dios está obrando en tu vida para que seas un mejor creyente, una mejor persona, un mejor hijo de Dios, y que debes seguir dejándote moldear por el Espíritu Santo en tu vida. Si a veces todavía dices unas palabrotas ahí que ni tú mismo te las aguantas, tienes que ser moldeado por Cristo. Si todavía haces fraudes en tu vida personal, tienes que ser moldeado por Cristo. Si todavía en tu boca hay mentiras, tienes que ser moldeado por Cristo. Y a veces todo ese proceso para que nosotros seamos transformados, a veces duele a tal grado como estas personas que su fe tuvo que ser probada, porque a veces muchos de nosotros en el trabajo o en otros países tienen que renegar de su fe para poder estar con vida. Pero muchos prefieren no negar la fe, decirle yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón y no me importa si se me va la vida. Dice la palabra de Dios, pues que ganará el mundo si ganara el mundo y perdiera su alma. Pues de nada, toda la vida que ha vivido, pues de nada sirve si la pierde para Cristo. Tiene que ser probada, así como en ese horno, la fe de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que nunca negaron la fe y aún así pues fueron arrojados al horno de fuego, y ellos mismos dijeron, es más, si el Señor dispone que muramos ahí en ese horno, no me importa, porque por Él vivimos. Entonces, pues gloria a Dios por este pasaje. También se tiene que probar nuestra fidelidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces en situaciones difíciles, te dicen, ¿eres cristiano? Por esto y por esto aquello, y a veces por querer quedar bien ante las personas, decimos, no, pues yo nada más, pues me gusta ir nada más el domingo, o nada más soy, ahí no me acuerdo la palabra, soy simpatizante, me gusta escuchar, pero no estoy comprometido, nadie me dice nada, pero sin embargo realmente nuestra fidelidad, nuestra fe tiene que ser probada por fuego. A veces tenemos que pasar vergüenzas así en esta palabra, ¿verdad? Si todavía vivimos en la carne, es cuando a veces dicen, no, pues tienes que orar por los enfermos en público, y dices, híjole, ¿qué pasa si no pasa nada? ¿Qué pasa si hasta la persona se muere, o no sé, da otras cuestiones como esas? Pero finalmente nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque tenemos que estar muertos a la carne y vivos para Cristo y haciendo las obras que Dios nos ha mandado hacer. Por eso a veces yo digo, pues hay que predicar el Evangelio, ya aventamos la red, y yo sé que muchos de ellos van a creer en nuestro Señor Jesucristo, y a lo mejor muchos no van a creer, pero la red está mandada. Y así cuando oramos por los enfermos, a lo mejor de 1000, pues a lo mejor se sanan 5, pero la red está mandada, la red está lanzada, y confiando en la palabra de Dios, ya Dios dirá si Él lo sana o no, ¿verdad? Pero confiando de que Él cumple su palabra. Tiene que ser probada nuestra paciencia, tiene que ser probado nuestro amor. Como les digo, tenemos que ser imagen de Cristo, y si no lo somos, pues tenemos que dejarnos moldear por nuestro Señor, aunque nos duela. Tiene que ser moldeado nuestro carácter, tiene que ser moldeada nuestra mansedumbre, y como les digo, lógicamente, a veces con dolor tiene que Dios moldearnos con fuerza, porque a veces ya estamos como un barro duro, ¿verdad? Que ya no se puede deshacer, o no queremos que el Señor haga nada en nuestra vida, porque ya tenemos como un nivel de confort que ya no queremos que pase nada. Pero para nosotros que somos creyentes,
tenemos que seguir en la vida como creyentes, pues también recibiendo lo que también nuestro Señor recibió, y con amor y con paciencia esperar su venida, ¿verdad? Entonces, pues gloria a Dios. Y voy a terminar con dos versículos. Gálatas 2:20. Y realmente grábatelo en tu corazón, este versículo también conocido, pero guárdatelo en tu corazón. Gálatas 2:20. Dice así la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tenemos que ser la imagen de Cristo donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones personales. Gloria a Dios por ello. Entonces grábate bien, Gálatas 2:20, Mateo 16:24, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Entonces, cualquiera que quiere venir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo, a ser reconocido, pues más que Cristo, a que todas las cosas que él pueda generar en su vida, pues al disponerlas para Cristo, para el reino. Entonces, esa es muchas veces la diferencia, ¿verdad? Así como el joven rico, ¿verdad? Que dijo, Señor, yo todos los mandamientos me sé y todos los mandamientos los he aplicado, y era un hombre de mucho dinero, un joven de mucho dinero. Pero cuando el Señor le dijo, híjole, pues te amo por todo eso, pero solamente una cosa te falta. Y yo creo que esa una sola cosa nos falta mucho de nosotros. Y le dijo al Señor, vende todo lo que tengas y dalo a los pobres y sígueme. Pero que seguirlo es casi así, persona a persona, no seguirlo de lejos. Entonces, muchos de nosotros nos falta ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, de estar cerca, muy cerca de Él, viendo las obras que Él hizo para nosotros también hacerlas como las hizo. Entonces, gracias a Dios por este mensaje. Grábense esto: Dios es el alfarero, Dios es el grande alfarero, nosotros somos el barro, y en el proceso que vivamos como creyentes tenemos que dejarnos moldear por el alfarero para ser semejantes a Cristo. La transformación a través del Espíritu Santo para extender el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios. Voy a pedir al Padre que haga una oración ahí por los enfermos que nos están escuchando, y hacemos una oración de bendición al final. Padre, una vez más, Padre, estamos delante de tu presencia, poniéndonos a cuentas contigo, Padre. En esta hora, Padre, oramos, Padre, por todas aquellas personas que están en los hospitales, Padre, por todas aquellas personas que tienen algún problema físico, Padre, alguna enfermedad, Padre. Oramos, Padre, por aquellos que tienen cáncer, Padre. Que seas tú, Padre, tu mano sanadora, que los levante donde quiera que se encuentren, aquellos que están en cama, Padre, aquellos que tienen leucemia, Padre, por aquellos que están mal de los riñones, Padre, aquellos que tienen depresión también, Padre, oramos, Padre, por todas las enfermedades, Padre, que están, Padre, atentando con la humanidad, Padre. En esta hora, Padre, reprendemos toda enfermedad sobre las personas, Padre, que sea tu mano sanadora que los levante, Padre, que los sanes, Padre, porque tú eres el doctor, Padre, que nos da la sanidad completa, Padre. En esta hora oramos por todos los hermanos que están aquí predicando tu palabra en la radio, Padre. Bendice a la hermana Edith, Padre, a la doctora, Padre. Gracias, Padre, por su vida, y a cada uno de los hermanos que predican, los bendecimos, Padre, que la unción del Espíritu Santo esté sobre ellos siempre, Padre. Bendecimos, Padre, la radio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. También oramos por ustedes, hermanos, que
que ha necesitado una respuesta de Dios, oramos en el nombre de Jesús por aquellas actitudes, vicios, cadenas que tengan en su corazón, en su mente, que a través del Espíritu Santo se ha quebrantado todo poder del enemigo, que a lo mejor has de decir o has dicho, no, yo no puedo con esto, se ha quebrantado todo el dominio del enemigo en tu vida en el nombre de Jesús, que a través del Espíritu Santo, donde quiera que estés, se ha roto todo yugo de esclavitud y recibas la unción del Espíritu Santo en este momento. Y todas las cosas que no has podido cambiar sean transformadas por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que Dios perdone nuestros pecados por aquellas personas que nos ven a nosotros y que ven cosas negativas, que a veces por eso no desean convertirse en cristianos, pero que vean una transformación y que pueda el Espíritu Santo ministrarlos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Dios por este mensaje y les pedimos que nos sigan sintonizando los sábados a las 6 de la tarde. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que nos sigan mandando sus peticiones de oración para poder orar por sus necesidades. Y recuerden, Cristo les ama. Bendiciones.